hoy, 5 de diciembre, en el sur de la frontera. Cambios en prioridades de arrestos y deportaciones en Estados Unidos. Necoclí supera la crisis migratoria y recupera la calma. Hondureños esperan soluciones tras las próximas elecciones. Y Human Rights Watch pide acción contra presuntos abusos a migrantes en Texas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda este domingo nuevamente Roxana Webb. Es un gusto estar con ustedes y por supuesto mostrarles en este programa al sur de la frontera las diferentes aristas del fenómeno de la migración. Quédese con nosotros. Comenzamos. Según las nuevas disposiciones de la administración de Joe Biden, el ser indocumentado no puede ser la única causa para una deportación en los Estados Unidos. José Pernalete nos explica por qué la decisión favorece a las comunidades que trabajan en el campo. Así comenzamos. Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración, ICE, deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Se van a enfocar en personas con antecedentes penales serios. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación. Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio migratorio a través del Congreso. Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol. Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la Coalición de Inmigrantes de Florida, adjunta a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes. Ineludiblemente vamos a tener que seguir peleando y abogando por una permanencia, que es lo que necesitan ya nuestras comunidades y es lo que en realidad quiere la mayoría de los estadounidenses. Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento, Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Pernalete, Voz de América, Miami. Decenas de indocumentados mueren cada año en su intento de cruzar en el desierto de Arizona. Algunos son identificados, pero de otros no se sabe nada. Sus familias deben enfrentar un doloroso proceso para repatriar los cuerpos y darles el último adiós. Es el momento más difícil para las familias que pierden a un ser querido en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pasan años sin conocer su paradero. Otros son hallados e identificados. De enero a noviembre de este año, la Oficina Forense del Condado Pima ha recibido restos de 202 indocumentados. Este año se han incrementado los hallazgos de centroamericanos, según el médico forense. Hemos identificado el 40%, 91 personas de los 202 de los que hemos recuperado. Y tenemos 111 que no hemos identificado todavía. Los consulados trabajan con la oficina forense en la identificación y traslado de los restos a sus lugares de origen. Algunos gobiernos asumen los costos de las pruebas de ADN y la repatriación. La identificación genética o por medio del ADN se realiza cuando no hay otras formas de identificación posibles, particularmente cuando se trata de la recopilación de restos óseos. Una vez establecida la identificación, los consulados hacen los arreglos con las funerarias para que ellos recojan los restos y los trasladen a sus países de origen. Un proceso que puede tardar hasta 6 semanas a un costo de al menos $3,400. Solamente para Sonora y Sinaloa se pueden trasladar vía terrestre, pero ya los demás es más fácil trasladarlos al aeropuerto de Guatemala o Guadalajara o México. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Las listas de desaparecidos son cada vez más largas. Cuerpos sin identificar permanecen en la morgue de la frontera con México. Una base de datos puede ayudar a familias que viven el drama de no saber nada
de sus seres queridos. El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NamUs, por sus siglas en inglés, es una herramienta que puede ser la luz para cientos de familias que tienen un ser querido en las listas de desaparecidos. Las agencias de la ley y la oficina forense en el Condado Pima coordinan esfuerzos con esa base de datos. Nosotros ponemos los perfiles de restos no identificados en esa base de datos. Hay una versión en español que es accesible al público en la que la gente puede ver imágenes de propiedades y ropa encontrada. A esto se suma una ayuda extra que en los últimos años ha ayudado a identificar personas en esa base de datos. Yo diría detectives cibernéticos. Entonces trabajan en línea y toman algunas de las imágenes que colocamos en NamUs y difunden estas imágenes a diferentes grupos de Facebook que pueden tener más visibilidad en algún lugar de Centroamérica. Esta herramienta la promueven las organizaciones proinmigrantes. Es un recurso muy importante para los inmigrantes en poder localizar a sus personas que están desaparecidas. La oficina forense del Condado Pima conserva 111 cuerpos sin identificar y en todo Arizona 1.043 personas permanecen desaparecidas. Esos perfiles que ingresan al sistema contienen toda la información que obtienen de la persona, huellas dactilares, información dental, tatuajes, marcas, cicatrices, todo lo que pueda ayudar a su identificación. 10 estados ahora requieren que la Agencia de Justicia Penal presenten casos de personas desaparecidas y no identificadas al programa NamUs. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Ahora conozcamos cuál es el costo de la migración. 2.2 billones de dólares es el costo de la migración para Guatemala, Honduras y El Salvador. De esa cifra, 1.7 billones de dólares son las ganancias que obtienen coyotes en la ruta migratoria. Cuando vemos los costos estimados, concluimos que 2.2 mil millones de dólares es lo que le cuesta a las personas migrar. Acá podemos ver cuál es la migración regular. Y acá vemos cuál es la distribución de estos 2.2 mil millones de dólares que representa el costo de migrar. Estos son cifras muy altas que nos llevan a un conjunto de preguntas como hacia dónde se está canalizando este dinero. Por eso es que hay que ampliar los programas de protección social, darles una oportunidad de recapacitarse para que puedan quedarse en sus países de origen. Obviamente estos pasos deberían venir de la mano con otros programas de resiliencia. El informe señala que el 91% de los guatemaltecos busca migrar por razones económicas. Al respecto, se pronunciaron autoridades de Relaciones Exteriores. Guatemala, consciente de estas necesidades, está realizando un trabajo importante con el propósito de identificar oportunidades laborales para los guatemaltecos en el exterior, con la promoción de programas de trabajadores temporales. A través de estos programas, los ciudadanos guatemaltecos cuentan con una alternativa confiable que les permita acceder a plazas de trabajo en el extranjero. Por aparte, un 78% de compatriotas está migrando bajo el acompañamiento de un coyote. Y la iniciativa Estrella Solitaria o Lone Star en Texas ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que ahora pide acción federal para frenar lo que llaman una medida abusiva y discriminatoria. La creación de la estrategia Estrella Solitaria o Lone Star, por su nombre en inglés, fue creada según el gobernador republicano Greg Abbott de Texas porque, y citamos, la crisis en nuestra frontera sur continúa escalando debido a las políticas de la administración Biden que se niegan a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal. Dicha medida, lanzada en marzo de 2021 por el gobierno estatal de Texas, está dando resultados sobre los que alertan litigantes y organizaciones como Human Rights Watch. Hasta ahora se han arrestado a más de 1.500 personas, en su mayoría por delitos menores, cargos de invasión de propiedad, pero estos cargos no se presentan en los tribunales, por lo que está sucediendo es una especie de arresto selectivo, sistemático, que mantiene a personas en condiciones realmente difíciles y sin cargos. Eso solo se justificaría como una forma de apuntar a los migrantes como criminales. Según los estatutos del estado de Texas, todo individuo tiene derecho a representación legal y según el artículo 2604, dicho abogado debe ser asignado durante los 3 días hábiles posteriores a la solicitud hecha por parte del acusado.
Por esa razón, Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo, para abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles. Hasta el momento y posterior a la alerta elevada por la organización, no ha habido pronunciamiento por parte del gobierno federal. Por lo pronto, urgen a los migrantes conocer sus derechos para exigir que sean respetados ante cualquier proceso legal que deban enfrentar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Contarles también que la migración desde El Salvador no se da únicamente vía terrestre hacia los Estados Unidos. Muchos deciden tomar su camino hacia Europa. Les tenemos una nota sobre el caso específicamente de lo que ha pasado en Bélgica y de una familia que solicita asilo. Veamos. Miles de salvadoreños emigran cada año a diferentes países de Europa con la intención de solicitar asilo, aduciendo ser víctimas de violencia en el país. Este método se convirtió en una alternativa para encontrar nuevas oportunidades económicas y, por supuesto, de protección. En el año 2019, en Bélgica se recibieron al menos 1.369 solicitudes de asilo de salvadoreños, de las cuales fueron aceptadas más del 70%. El Salvador se convirtió en el tercer país con mayor cantidad de peticiones, solo por detrás de Afganistán y Siria. Sin embargo, en 2020, la cifra se modificó. De 328 solicitudes, solo 28 fueron aprobadas por las autoridades de ese país. En ese año, El Salvador fue noveno en la lista de nacionalidades que más piden asilo en Bélgica, pero el porcentaje de rechazo llegó hasta el 92% del total. La Comisaría General de Asuntos de Asilo es la entidad encargada de procesar todas las solicitudes que llegan a Bélgica. Al hacer la petición, de forma automática se les asigna un centro de recepción en cualquier región del país. En dicho lugar se les brinda alimentación completa, hospedaje temporal y un permiso de trabajo mientras dure el trámite. Luego llegan las 2 entrevistas que determinan si la persona o la familia califican para recibir el asilo respectivo. Caso negativo, se ven obligados a volver a su país de origen. La última posibilidad de aferrarse a una oportunidad de recibir protección es la apelación, proceso que permite continuar con el caso antes de una resolución final. Hasta antes del año 2018, las cifras de salvadoreños en Bélgica eran mínimas, pero los casos aumentaron en 2019 y 2020. Un reporte de Néstor Hernández. Y también se ha conocido sobre el incremento de la seguridad en el campamento de migrantes en Tijuana. Las imágenes a continuación. Un amplio operativo fue desarrollado por miembros de la Guardia Nacional en uno de los campamentos migrantes ubicados en la ciudad de Tijuana, México. El objetivo era retirar las carpas donde ellos se encuentran. Esta situación ha provocado mucho miedo e incertidumbre en las personas, ya que constantemente están haciendo este tipo de acciones, en las que incluso hasta están violentando sus derechos. La verdad que sí, porque vinieron a quitar carpas donde la gente no estaba porque viene a las 12 de la noche de trabajar, unos porque trabajan largo de aquí, de lo que es el campamento, otros porque trabajan en la línea y tal vez entran a las 7 de la tarde y salen a las 5 de la mañana, entonces a ese tipo de gente fue la que más perjudicaron. A esto se ha sumado que en esta ciudad santuario de migrantes en México están haciendo controles migratorios con el fin de llevarlos hasta las autoridades pertinentes para posteriormente iniciar su proceso de deportación. Hicieron, no sé cómo llamarle, embobaron a mucha gente hondureña, gente extranjera, a que se podían regresar a su país y que ellos les iban a dar, no sé si 10,000 o 12,000 pesos para que, como una bonificación. ¿Y qué es lo que hacen? Quitarles sus documentos de residencia permanente, de visa humanitaria. Entonces esas son cosas que se me hacen inhumanas. Esperan que esta situación pueda detenerse, pues lo único que hacen en el lugar es esperar una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder ingresar al país bajo los diferentes programas. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México.
Vamos a nuestra primera pausa, pero en breve volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Quédese con nosotros. Muchas gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega hasta los Estados Unidos o en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México, Ernesto Cornejo, quien le da, por supuesto, cobertura al tema de la migración. Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas noches, Roxana, saludos a los amigos televidentes de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. Primer fin de semana correspondiente al último mes de este año y en efecto más adelante le vamos a tener información que se ha generado desde los Estados Unidos. Y bueno, Ernesto y amigos televidentes, ya se conoció, Xiomara Castro es la ganadora de la contienda electoral en Honduras. Con una significativa ventaja, la candidata del partido opositor y de tendencia de izquierda ganó en casi todos los departamentos en contienda. Este es un tema importante, Ernesto y amigos. ¿Por qué? Porque Honduras es parte de los países del Triángulo Norte que tienen una importante cantidad de inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y es importante conocer en cuanto a la política exterior cómo se perfila la candidata y ahora presidenta electa de Honduras. La candidata presidencial por el partido opositor en Honduras, Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, se proyecta como la virtual ganadora de las elecciones generales en el país. Desde el primer informe del Consejo Nacional Electoral, la candidata de tendencia de izquierda tomó ventaja en los conteos y se declaró ganadora. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa. Con el 65% de las mesas escrutadas, la candidata presidencial y esposa del expresidente Manuel Zelaya aventaja por más de 300,000 votos a su más cercano rival, Nasres Fura. Según el politólogo Wilfredo Ruiz, esas son las razones que marcan el retorno de la izquierda al poder en Honduras. Lo que ha sido la política en estos últimos años, con tendencias a hacer algunas mejoras en cuanto a los beneficios de la población. El experto en materia internacional Omar García señala que el nuevo gobierno debe buscar la construcción de una agenda que permita la integración de Honduras en el concierto de naciones, especialmente su relación con Estados Unidos. El señor Brian Nichols estableció y dijo bien en forma directa que Estados Unidos trabajaría precisamente con el gobierno que quedase muy transparentemente electo. El proceso de votación se llevó a cabo de manera pacífica a pesar de las tensiones y los niveles de violencia en la campaña electoral. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Luego de desarrollarse las elecciones generales en Honduras el pasado fin de semana, sus ciudadanos radicados en los Estados Unidos han hecho una serie de peticiones a la nueva presidenta del país centroamericano. Entre los principales temas que se deben de trabajar es la seguridad, la economía y por las personas migrantes que se encuentran varadas en los diferentes puertos terrestres entre la frontera de México y los Estados Unidos. Luego de desarrollarse las elecciones generales en Honduras y en la que se define a Xiomara Castro, esposa del expresidente de izquierda y depuesto de su cargo por un golpe de Estado como la nueva gobernante del país centroamericano. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los hondureños radicados en los Estados Unidos, pues confían que trabaje en temas de nación y sobre todo en garantizar sus derechos por medio de las oficinas consulares. Ojalá y a las nuevas autoridades que de hoy surjan, pues ahí tienen un desafío, que nos documenten bien, que nos pongan una oficina permanente. Es nuestro derecho, tanto estar documentados como para estos fines, ¿verdad? Y no, aquí seguimos y vamos a presionar, a exigir ese derecho en la próxima temporada, a partir del año siguiente. Que abra trabajos, que ayude a la educación principalmente, que los niños con necesidades especiales, la gente que tiene necesidades especiales en nuestro país no sea discriminada y expulsada de las escuelas, que abra la oportunidad para que esas personas también tengan derecho a recibir una mejor educación. Un año pasado de que Honduras le llegaran 2 huracanes que devastaron casi la mitad del país.
Sumado a eso, los casos de corrupción que han provocado un aumento en la migración de decenas de miles de personas. Es bien importante. Número uno, informarnos, porque creo que mucha gente está muriendo, niños, que he dado pesar enorme ver niños menores de edad que están muriendo en el trayecto. ¿Por qué? Porque estamos mal informados. Mucha gente nos informa. Para empezar, nos mandan el mundo maravilla. 1, 2, mandan a sus niños solos. No, si traes a tu hijo, pues, ¿sabes qué? Te van a dar papeles. Es incorrecto. Compatriotas, no sigamos esa línea porque vamos muy mal. El tema de migración, sencillamente, yo creo que eso es de todos los tiempos. Según datos difundidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, en los primeros 6 meses de este año detuvieron a más de 136,000 hondureños tratando de cruzar de manera irregular a los Estados Unidos. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Y previo a las elecciones, la Cancillería de Honduras entregó documentos a sus ciudadanos en Estados Unidos. Durante las elecciones, Honduras apura sus pasos para dotar a migrantes que se enrolarán con el nuevo documento de identificación nacional, el cual reemplazará a la actual tarjeta de identidad y el mismo con el que se deberá ejercer el sufragio este 28 de noviembre. Cabe destacar que la actual tarjeta de identidad tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero no para fines electorales, es decir que solo se podrá ejercer sufragio con el nuevo DNI. Diversos líderes hondureños, por su parte, consideran que ya no hay tiempo para organizar el voto de hondureños en el extranjero. Este proceso de enrolamiento fue notificado durante el fin de semana por el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, quien detalló que esta semana viajó un equipo de trabajo que acompañará en los trabajos de entrega y capacitación a personal de la Cancillería hondureña. Especificó además que al Registro Nacional de las Personas le corresponde únicamente el traslado del documento y es a la Cancillería a quien le corresponde repartirlo o entregarlo en las distintas ciudades y países donde se rolan los migrantes hondureños. La entrega del nuevo DNI se hará de forma simultánea en 20 lugares, donde Honduras cuenta con cónsules en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y 12 consulados en los Estados Unidos. Aunque el comisionado evitó hablar de las cifras, se conoció que se trata de poco más de 12,000 DNI que se deberán entregar en esta semana para que los connacionales de extra fronteras puedan ejercer el sufragio. De su parte, el embajador alterno de Honduras en Estados Unidos, Rafael Sierra, reprocha el poco margen de tiempo con el cual contará para recibir el DNI y para capacitar al personal consular. Al respecto, señaló que ya está un tiempo de no creer, sino de hacer lo posible y se hará el mayor esfuerzo. En ese sentido, anunció que ya no queda tiempo para llevar el DNI a las personas, por lo que se entregará de forma general en los consulados, es decir, los hondureños que se enrolaron deberán viajar a la oficina consular más cercana para reclamar su DNI. En cuanto al proceso electoral, el embajador alterno de Honduras afirmó que corresponde a los partidos políticos y al Consejo Nacional Electoral y no a la Cancillería, la organización de los centros de votación en el extranjero. Y seguimos con más información. Un grupo de más de 600 migrantes, entre los cuales se encontraban centenares de centroamericanos, fueron encontrados hacinados en 2 vehículos y posteriormente detenidos y puestos bajo la custodia de la Guardia Nacional de México. Autoridades mexicanas descubrieron a 600 migrantes de Latinoamérica, Asia y África que viajaban hacinados en 2 tráileres en Acuyán, Veracruz, al sureste del país, según informó el Instituto Nacional de Migración mexicano. Los migrantes, 145 mujeres y 455 hombres, son de 12 países diferentes, entre los cuales se encontraban Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela, Bangladesh, Ecuador, Ghana, India, República Dominicana y Camerún, según el INEM. Además, el Instituto Nacional de Migración mexicano informó que se inició el proceso administrativo de los extranjeros con apego y respeto a los derechos de las personas en contexto de movilidad. El hallazgo ocurre mientras 2 caravanas migrantes, una en Veracruz y otra en Chiapas, en la frontera con Guatemala, han acaparado la atención de todos los medios mexicanos. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México ha detectado más de 190,000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74,300 de acuerdo con la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los migrantes descubiertos en estos 2 camiones, la mayoría eran de América Central y del Sur. En total, 401 migrantes eran de Guatemala, mientras que 53 eran de Honduras, 40 de República Dominicana, 27 de Nicaragua, 18 de El Salvador, 8 de Cuba, 4 de Venezuela y 4 de Ecuador. Sin embargo, había 37 hombres de Bangladesh, 6 hombres de Ghana, 1 hombre de India y otro de Camerún, según lo detallado por las autoridades fronterizas.
Y autoridades migratorias de Honduras aseguran que se han superado con creces las cifras de menores retornados a su territorio provenientes de la ruta migratoria con destino a los Estados Unidos. Unos 100.000 menores hondureños han sido deportados en lo que va del año, según el Observatorio de las Migraciones de la Fundación Eleutera de Honduras. El organismo multidisciplinario afirma que, al cierre del año, el país centroamericano podría alcanzar una cifra récord. De acuerdo con el organismo, la pobreza, junto con la situación política del país y los altos índices de desempleo, entre otras causas, han provocado que los padres opten por enviar a sus hijos fuera del territorio hondureño, muchas veces con traficantes de personas, solos con un familiar. Aproximadamente 30.000 niños, niñas y adolescentes se están registrando en esta situación de deportación, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Y que también hemos visto las cifras también de detención de menores en la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad? Que es bastante grave la situación. Por su parte, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en su sitio web, detalla que hasta el 14 de noviembre del 2021 han sido deportados 46.340 hondureños, una cifra mayor que la reportada hasta en diciembre del año anterior, cuando los retornos fueron 36.588. En su último informe, el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló que después de los huracanes ETA e IOTA que devastaron parte de Honduras, unas 247.000 personas han sido desplazadas al interior del país y otras 183.000 han solicitado protección internacional en otras latitudes. El documento señala que los nuevos patrones del cambio climático en Honduras y la violencia de las pandillas son otras de las causas que han influido en las decisiones de las personas que optan por huir. Y en Colombia hay alerta por el aumento de la cantidad de menores migrantes venezolanos reclutados por grupos armados ilegales. Javier Díaz nos informa que más de 220 menores fueron reclutados entre enero y diciembre del 2021. La ONG Save the Children realizó denuncias sobre menores venezolanos que ingresan a diario a Colombia y que estarían engrosando las filas de los grupos armados ilegales, principalmente en los departamentos fronterizos. Nada más en 2020, 79 casos fueron reportados por la coalición contra la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado, afectando a 222 niños y niñas en todo el país. El analista en seguridad internacional Orlando Carrillo señala que la edad de los menores reclutados oscilan entre los 12 y 17 años. Los grupos al margen de la ley están aprovechando su nivel de vulnerabilidad y las necesidades que estos tienen. Según la Iglesia Católica, el ingreso de niños venezolanos por los pasos ilegales fronterizos los expone al reclutamiento, ya que se amplíen las redes del narcotráfico. Son un sector particularmente vulnerable, un sector que requiere protección especial. La directora de la ONG Save the Children, María Paula Martínez, le contó a La Voz de América que las alarmas están encendidas porque las cifras de reclutamiento de niños migrantes sigue en ascenso. Estas alarmas se siguen presentando para el 2021 y ya el número sigue creciendo en todas las regiones del país. La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que el mayor reclutador de niños migrantes son los grupos disidentes de las FARC. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Roxana y amigos televidentes hasta El Salvador, esta es la información que les tenemos. Por supuesto, la invitación está hecha para el próximo fin de semana para que puedan estar pendientes de la emisión de Al Sur de la Frontera, donde les estaremos ampliando los casos e historias de las personas migrantes en búsqueda de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Pasen buenas noches. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de todos estos reportes. Un gusto saludarte y nos vemos el próximo domingo. Gracias, buenas noches. Y el Programa Mundial de Alimentos anunció nuevos proyectos para Guatemala, El Salvador y Honduras. Los nuevos proyectos incluirán alimentación escolar y transferencias monetarias para familias de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se desembolsarán 1.700 millones de dólares para los próximos 5 años. El 43% de los hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras indican que quisieran migrar a otro país en los siguientes 12 meses. Esto es un aumento de la cifra de solo 8% hace 2 años.
Y cuando la gente no le puede dar de comer a sus hijos, tiene que emprender el trayecto a otro país para encontrar alimentos y seguridad. Lo bueno es que el Programa Mundial de Alimentos tiene soluciones para este programa y pensamos pasar de alcanzar a 1,8 millones de personas a alcanzar 8 millones de personas a lo largo de los próximos 5 años. Vamos a ofrecer comidas escolares, programas de nutrición, programas de transferencia monetaria. Vamos a utilizar un enfoque integral. El costo de este programa será de aproximadamente $1.700 millones. Y se ha realizado un importante donativo de alimentos para las familias migrantes en Tijuana, México. Los cables que proporcionaban energía eléctrica a los migrantes asentados en el campamento del Chaparral en Tijuana, México, fueron cortados por las autoridades. Todo con el fin para que estas personas desalojaran el lugar, lo que provocó que la cocina donde ellos tenían los alimentos congelados se echaran a perder, causando una escasez de insumo en el lugar. Se hacía lo que había en la refri, pero con esto de la luz pues se echó a perder mucha comida. En medio del panorama gris que enfrentan día con día, familias que residen en el condado de Los Ángeles, en California, sumaron esfuerzos para abastecerlos nuevamente de comida. Los acompañamos de principio a fin en esta noble causa. Después de 2 horas de camino, por fin se llegó al lugar. Los migrantes, por su parte, mostraron su agradecimiento, pues no sabían qué iban a hacer en los próximos días para alimentar a las más de 500 personas que ahí se encuentran. Prácticamente casi no teníamos nada. Ya no nos están dejando entrar las ayudas que nos venían a dejar y pues con este gesto y la labor grande que han hecho ustedes, pues nos sentimos como muy agradecidos. Reiteraron su llamado a las instituciones para que se puedan abocar con jornadas médicas, ya que hay niños y adultos mayores que necesitan atención. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Los embarazos en menores de edad generan también migración y el Fondo de Población de las Naciones Unidas expresó su preocupación por un considerable aumento de casos en Guatemala. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra en el rojo fuerte el porcentaje de adolescentes que fueron madres precoces cuyo embarazo no fue intencional. Y vemos que varía entre el 40% en Guatemala y también en Nicaragua, a casi la totalidad en Costa Rica o en Haití, que son pocas, o el 75%, o sea, la diferencia es notable, sobre todo cuando se la compara con las adolescentes que fueron madres entre los 16 y los 19. Clara evidencia de que la maternidad precoz es una experiencia desigual y se asocia a mayores riesgos para la madre y para los hijos, que es mayoritariamente no intencional en todos los países, que casi la mitad de aquellas madres precoces tienen al menos un segundo hijo durante la adolescencia. Cifras actualizadas nacionales de salud señalan que de enero a octubre se han registrado 60.464 nacimientos en madres, comprendidas entre los 10 a 19 años. Nos vamos a quedar en Guatemala, donde se reporta un incremento en las remesas. El envío de remesas en este año estaría alcanzando los $15.000 millones, un equivalente a más de 115.800 millones de quetzales. La recuperación económica de Estados Unidos ha sido parte de las razones de este impulso. Luego, el estímulo que se ha dado a los empleados por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido sin precedentes, y afortunadamente dentro de esos programas de estímulos al empleo ha alcanzado a los connacionales. Entonces eso les ha permitido aumentar sus ingresos y consiguientemente poder enviar más a Guatemala. Hemos visto que el empleo o el desempleo latino, la tasa de desempleo ya volvió prácticamente a los niveles de prepandemia. Recordemos que había subido el desempleo a 18-19%, luego inicia a bajar y ahora nuevamente ya se encuentra cercano al 5%, que es más o menos lo que se encontraba antes de la pandemia.
Hasta el 18 de noviembre, los migrantes guatemaltecos han enviado en concepto de remesas 13.244.2 millones de dólares, que equivale a más de 102.245 millones de quetzales. En el 2020 se recibieron 11.340 millones de dólares. Vamos a la pausa, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Autoridades dan por superada la crisis migratoria que provocó el represamiento de más de 25,000 migrantes en Necoclí, un municipio que se ha convertido en un paso obligatorio para llegar a la frontera de Colombia con Panamá y seguir luego hacia el norte. El flujo de migrantes, principalmente haitianos, que transitan por Necoclí en su intento por migrar a Estados Unidos, está siendo superada según las autoridades. Las cifras se han reducido de manera significativa, por lo que una vez llegan al municipio adquieren el tiquete y continúan su tránsito hacia la frontera con Panamá. Las empresas de transporte marítimo reportan una movilización diaria entre 80 y 100 migrantes que buscan llegar a Capurganá y adentrarse en la peligrosa selva de El Tapón del Darién. La población migrante que llega al municipio puede viajar el día posterior, o si llegan horas de la mañana, el mismo día puede viajar. En la actualidad, comerciantes de la zona buscan reactivar el turismo de este municipio costero, el cual aseguran estaba en descenso a causa de la crisis migratoria. Estamos haciendo muchas actividades, obviamente rateando todas esas partes que en algún momento se quedaron quietas. Para el presidente de Colombia, Iván Duque, el trabajo articulado con el gobierno de Panamá permitió aliviar este desbordamiento migratorio. Hemos venido coordinando con las autoridades panameñas para tener unos flujos migratorios ordenados y sobre todo para prevenir las causas de esos flujos que muchas veces obedecen a tráfico de personas. Según la Defensoría del Pueblo, la considerable disminución de migrantes en Necoclí se debe a que muchas de estas personas evitan desplazarse justo antes de las fiestas de fin de año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de El Salvador y Venezuela impacta directamente a la diáspora venezolana. Ciudadanos de ese país aseguran que desde que se cerró la sede diplomática en la capital salvadoreña no han podido renovar sus documentos migratorios. Este es el lugar donde funcionaba la Embajada de Venezuela en El Salvador. Pero en 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó la expulsión de los diplomáticos nombrados en esa sede, argumentando no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, nosotros no tenemos representación diplomática de Venezuela aquí en El Salvador y para hacer nuestros trámites nos corresponde hacerlo en Nicaragua. La Asociación de Venezolanos en El Salvador estima que unos 1.000 venezolanos viven actualmente en este territorio y que alrededor de 200 de ellos tienen su pasaporte vencido y sin posibilidad cierta de renovarlo. Ante la falta de embajada, la otra opción es ir a Nicaragua. A Nicaragua no podemos entrar porque necesitamos una visa y además de eso un pasaporte con más de 6 meses de vigencia antes de su vencimiento. Y resulta que para poder hacer el trámite de las visas tenemos que tener nuestros pasaportes vigentes y hay un gran grupo de venezolanos que no tenemos los pasaportes vigentes y prácticamente estamos paralizados. Los afectados han solicitado a la embajada en Nicaragua que se les dé un permiso especial de entrada a ese país, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Es nuestro derecho. Nos hacen como que estamos pidiendo un favor y no es un favor, es un derecho de nuestra identidad. Con pasaportes vencidos, los venezolanos no pueden ni renovar sus permisos de trabajo en El Salvador ni sus licencias de conducir. Tampoco tienen acceso a créditos bancarios y otros servicios. Solicitamos la posición del gobierno salvadoreño, así como de organismos internacionales, pero hasta el cierre de este reporte no habíamos obtenido respuesta alguna. Sin embargo, Rubén Zamora, ex embajador y especialista en temas diplomáticos, asegura que la posibilidad de encontrar soluciones es escasa. Entonces el gobierno de Nicaragua es el que asume la protección de todos estos y por lo tanto tiene que asumir las necesidades de ellos. Pero aún teniendo los permisos para poder ingresar a Nicaragua con un pasaporte vencido, los costos de viaje sobrepasan los $1,000, algo que excede el presupuesto de muchos venezolanos.
Según Asovensal, los venezolanos que viven en Guatemala y Honduras tienen el mismo problema. Costa Rica ha corrido con mejor suerte, pues el gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y esto ha facilitado el camino. Y no le veo una solución fácil a El Salvador. Ha habido grupos aquí en Costa Rica que han querido presionar al gobierno para montar una especie de centro itinerante que pueda resolverle la toma de huellas y de fotografías a los venezolanos. Una iniciativa que aún no ha tenido éxito. Mientras tanto, los cientos de venezolanos con pasaportes vencidos en El Salvador siguen a la espera de una solución para renovar sus documentos. Según la plataforma de refugiados y migrantes venezolanos R4B, hasta mediados de este año unos 250,000 venezolanos viven en Centroamérica y México. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador. Y la desesperación de los venezolanos por una mejor vida ha llevado a muchos hacia calamidades imborrables en sus vidas. Sin embargo, el testimonio de superación de una madre y la protección hacia sus hijos nos muestra el agradecimiento de poder resultar con vida y finalmente llegar a los Estados Unidos. Ella es Daimari del Carmen Álvarez Rodríguez. Es venezolana y tiene 29 años de edad. Al día de hoy agradece al cielo poder estar en Estados Unidos luego de salir abruptamente de su país. Mira, yo le doy gracias a Dios. Primero que todo porque mis hijos están bien de salud, porque vi niños que pues por poco pierden hasta el pie, la pierna, por picaduras, por muchas cosas y gracias a Dios mis hijos no están sanos y salvos y pasaron esa selva sanos y salvos. Ella y sus 2 hijos menores de edad atravesaron la selva conocida como el Tapón del Dairén. Su historia tiene un antes y un después. Luego de partir de Puerto Ayacucho, ciudad del estado Amazonas, al sur de Venezuela, emprendió una travesía en la que se vio rodeada de criminales que sorprenden a los inmigrantes que atraviesan esa selva para aprovecharse de la vulnerabilidad de mujeres y hombres. Ellos como que están esperando personas. Porque me salieron por delante, por detrás, por todos lados. Yo la verdad me rodearon. Hubo un momento que yo tenía al niño pequeño en los brazos, me lo arrancó y pasó un río con una piedra rápidamente. Yo no sé cómo yo también lo seguí y pasé esas piedras. Y le dije al grande, corre hijo, que hasta lo jalé y le pude quitar el niño. Hay otro que me jaló por los cabellos, me arrastró, que me rompieron la ropa. Luego del penoso episodio con este grupo de asaltantes, ella y sus hijos lograron salir de la selva. Tuvo que ser hospitalizada por varios traumatismos y meses después pudo llegar hasta México con sus hijos. Allí consiguió un trabajo por unos meses. En este momento, Daimari y su familia han atravesado 7 países. Su objetivo logrado era presentarse en un puesto fronterizo en Estados Unidos. Después de ser sobreviviente de una pesadilla, se atreve a decirle a otros posibles inmigrantes su reflexión. De que no lo hagan, no arriesguen su vida. Esta tragedia en la vida de Daimari le ha motivado a no dejar de agradecer a Dios por seguirla asistiendo. Y eso se lo agradezco mucho, sobre todas las cosas. Aparte de la vida, aparte de que gracias a él también no tengo ninguna enfermedad. Esta madre venezolana tiene en su tobillo un dispositivo electrónico de seguimiento satelital por exigencia de las autoridades de inmigración y no duda de que en el transcurso del año su vida mejore aún más. Y bueno, en un año me veo que ya muy pronto, si Dios quiere, entre 45 días ya me llega el permiso de trabajo. En nombre de Dios, en noviembre ya me llega mi título apostillado y en un año me veo triunfadora. Administradora de profesión, esta venezolana exhortó a las autoridades de las naciones de Centroamérica a acabar con las bandas criminales que abusan y torturan a inmigrantes en un camino que para ella fue un infierno. Sin embargo, dice que no deja de darle gracias a la vida por una segunda oportunidad. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. Así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a las 8:30 de la noche. Soy Roxana Webb. Hasta la próxima.